Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. El tercer paso, mis queridos hermanos, o el segundo, dependiendo de cómo lo enfoques, para recuperar tu salud emocional es romper con el poder del pasado. Mucha gente, mis hermanos, vive atrapada por su pasado y no puede avanzar. No puede crecer. Jamás logra ser lo que Dios quiere que sea, porque están atrapados en el pasado. En este pasaje impresionante que acabamos de leer y en otros más que leeremos, José tiene un encuentro con su pasado. ¿Se dieron cuenta? Un pasado terrible que uno preferiría no recordar. El pasado ha vuelto otra vez. José ha retrocedido. Su padre ha muerto y ahora puede desquitarse de todas las cosas que sus hermanos le hicieron y tiene el poder para hacerlo. ¿Se quedará atascado en el pasado o podrá ir hacia adelante? ¿Cómo le haces tú, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Ya saliste de tus heridas y resentimientos del pasado o sigues atrapados en ellos? ¿Ya fuiste hacia atrás para curar todo tu pasado y poder vivir ahora disfrutando tu presente? ¿O sigues repitiendo los patrones de conducta enfermos que vivieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y quizá tus tatarabuelos? Vamos a estudiar, mis hermanos, la historia en Génesis capítulo 50 del versículos 15 al 21. La historia de José y su familia ocupa casi el 25% del libro de Génesis. ¿Escucharon? Una cuarta parte del libro de Génesis está ocupada por la historia de José y su familia. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Esto quiere decir que lo que Dios nos dice a través de esta historia de familia es muy importante. Dios nos ha hecho parte de familias y nos ha dado padres. ¿Qué significa eso? Significa que hemos sido creados para experimentar amor y fuimos hechos para recibir y dar amor. Necesitamos amor y cuidado. Todas las personas en este salón y todas las personas que conocemos tuvieron padres, ¿no es así? ¿Te habías preguntado alguna vez por qué Dios nos dio padres? ¿Sabes por qué? Fuimos creados a semejanza de Dios para conectarnos en una familia saludable. Por esta razón, todos venimos al mundo con un hambre por relaciones estables, relaciones profundas y relaciones amorosas. El terapeuta y escritor Albert Peso ha escrito que fuimos creados por Dios con 5 necesidades básicas para alcanzar el desarrollo saludable. Así nos creó Dios. Creo que es muy importante que se los comparto ahí en su guía, como ustedes pueden ver. 5 necesidades básicas para alcanzar un desarrollo saludable. Este terapeuta famoso, brillante y escritor nos resume, ¿verdad?, que son 5 las necesidades básicas de cada ser humano para alcanzar un desarrollo saludable. Vamos a verlas. Número 1, por favor. La necesidad de ser esperado. Las personas tienen la necesidad de ser esperados. Esta es la número 1. Nacer en un ambiente donde nuestros padres están emocionados en sus corazones y sus pensamientos por nuestra llegada. Son los niños planeados y esperados con mucho amor. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que en muchos casos no es así. Una escritora, cuando se le pidió que escribiera la historia de su vida, dijo que la primera oración de su autobiografía podría ser: nací y nadie se dio cuenta. Este es un ejemplo de alguien que no nació en el ambiente adecuado, ¿te das cuenta? Es el caso de muchos niños que vienen al mundo como consecuencia de relaciones sexuales apresuradas. Embarazaste a tu novia y ni modo. Ahora pues tiene que nacer la criatura, ¿no es así?
No es el caso de todos, pero sí en la mayoría de los casos. Viniste al mundo sin ser planeado. ¿Cuántas personas se siguen sintiendo mal por esta situación? La necesidad número uno para de ser esperado. Cuando el papá y la mamá le dicen a su hijo por ignorantes, porque no saben, ¿verdad? Pues tú no fuiste planeado. ¿Se imaginan el golpe? Número dos, la necesidad de ser cuidados. La segunda necesidad básica que el ser humano tiene, que los niños tienen para desarrollarse saludablemente, es esta: la necesidad de ser cuidados. Mis queridos hermanos, tenemos la necesidad de ser mantenidos física y emocionalmente y experimentar gestos afectivos, escuche bien, de aprecio y tacto. Los niños necesitan mucho tacto, muchos abrazos, y también los grandes, los adolescentes, los jóvenes. Si tus hijos están cerca de ti, abrázalos todavía, tócalos, porque las personas necesitan sentir un toque de cariño. En cada una de las etapas de nuestro desarrollo necesitamos esto, la necesidad de ser cuidados. ¿Cuántos niños están abandonados hoy, hermanos queridos? ¿Para cuántos padres sus hijos son una carga? ¿Cuántos de tus hijos perciben pues que los tienes porque pues ya ni modos? No hay un abrazo, no hay una palabra de amor, no hay cuidado, no hay protección. Qué terrible, ¿verdad? Cuando los padres no sabemos, somos ignorantes de cuáles son las cosas básicas que una persona necesita para desarrollarse saludablemente. Pero qué bueno que viniste hoy porque lo estamos aprendiendo. Número 3, la necesidad de apoyo. La necesidad de apoyo. A través de todas las etapas de la vida, mis queridos hermanos y mis amigos, conforme nos movemos a ser jóvenes, después adultos y emergemos en el mundo, necesitamos un entorno de amor y cuidado que apoye lo que hacemos y apoye quienes somos. Las personas, mis hermanos, para desarrollarse saludablemente necesitan apoyo. Esto es muy importante, pero muchas veces pues no lo entendemos. Número 4, mis queridos hermanos, la necesidad de protección. Mira cuáles son las necesidades básicas para desarrollarte saludablemente. La necesidad de protección. Como lo hacen los padres en un mundo perfecto, mis queridos hermanos, te protegen físicamente, emocionalmente, sexualmente, de ser herido. Los padres proveen el tipo de protección que tú, como niño, no eres capaz de proveerte a ti mismo. Con esa protección es que eres lanzado al mundo. Pero ¿cuántos niños se convierten en adolescentes y después en jóvenes y son lanzados al mundo sin tener esta protección? Millones. Y número 5, mis queridos hermanos, finalmente la necesidad de límites. Escuche bien esto porque aquí cometemos errores. Bueno, también en las otras, pero en esta cometemos muchos errores los padres. Escuchen por favor, los parientes saludables proveen de límites, de fronteras a sus hijos. La gente que crece sin fronteras, los niños que crecen sin límites enfrentan todo tipo de crisis, según este brillante especialista. Algunos de ustedes conocen estas crisis, inclusive. Estoy hablando de promiscuidad, estoy hablando de locura, estoy hablando de narcisismo y otras conductas emocionales enfermas. Hermanos, aquí tenemos las 5 necesidades básicas para alcanzar el desarrollo saludable. ¿Qué te parecen? Creo que con esto tenemos suficiente, ¿no? Ya podría despedirles en paz. Podríamos tomar estas 5 necesidades e irnos a un lugar solitario y reflexionar cuántos de nosotros como padres, mis hermanos, hemos provisto de estas cosas a nuestros hijos. Pero también podemos irnos y reflexionar, ¿verdad? En una especie de retiro, ¿cuántos de nosotros recibimos de nuestros padres estas cosas o no las recibimos? Escuchen, mis queridos hermanos, cuando estas necesidades básicas no son satisfechas, dejan en nosotros todo tipo de daños. Cuando creces sin tener la sensación de que fuiste esperado,
Cuando creces sin percibir que estás siendo cuidado, cuando creces sin que te brinden el apoyo que necesitas, la necesidad de protección y la necesidad de límites. Mis queridos hermanos, cuando estas necesidades básicas no son satisfechas, dejan en nosotros todo tipo de daños. Escuchen, mis hermanos, Dios nos diseñó para tener estas necesidades satisfechas. Si el mundo fuera perfecto, si el mundo fuera ideal, estas necesidades serían satisfechas por nuestros padres biológicos, ¿no es así? Pero este mundo no es perfecto. En Génesis capítulo 13 nos narra, Dios nos dice, ¿verdad?, que el pecado entró en la humanidad. Hubo rebelión, mis queridos hermanos. Nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios. Por lo tanto, por vez primera podemos ver a las familias que no son aquello para lo cual Dios las diseñó. Las familias, mis queridos hermanos, están distorsionadas, están rotas. Las familias son ahora diferentes al plan original de Dios. Desde la primera familia, mis hermanos, Caín y Abel, encontramos celos que llevan hasta el asesinato de un hermano matando a su propio hermano. Déjeme decirle que esta es la misma situación de las familias el día de hoy. Y todo esto, mis hermanos, se debe al pecado. Hermanos, todo esto se debe a la rebelión, a la rebeldía. No queremos escuchar a Dios, no queremos oír a Dios, no queremos seguir sus instrucciones. Nos hemos apartado de su camino, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Nosotros pensamos que somos mejor que Dios, tomamos el asunto en nuestras manos y miren ustedes el resultado. Tenemos que detenernos, mis hermanos, hacer una pausa y reconocer esto, porque hoy en día muchos comportamientos destructivos en nuestras familias, como por ejemplo la crítica, el abuso de autoridad, las mentiras, los secretos, la negación emocional, las promesas rotas, la intimidación y el menosprecio y muchos más. Algunos de nosotros, hermanos, venimos de familias muy buenas, ¿no? De buenas familias, pero déjeme decirle que aún en esas familias muy buenas hay pecado, hay errores, hay consecuencias terribles, porque como dice Romanos 3:23, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno, todos se han apartado. Es triste decirlo, hermanos, pero nadie sale ileso de su familia. Nadie puede vivir sin que su verdadera identidad sea dañada de alguna manera. Nadie sale de su familia sin heridas y cicatrices. Ahora somos partes de una nueva familia, ¿no es así? La familia de Dios en Cristo. Pero conforme nos integramos a la familia de Jesucristo, traemos con nosotros mañas, conductas enfermas que se originaron en nuestras familias terrenales y que se arraigaron profundamente en nosotros mientras crecíamos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando vienes a Jesucristo tienes un destino totalmente nuevo y que la sangre que determina quién eres no es más la sangre biológica de tu familia, es la sangre de Cristo. ¿Recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es nuestra nueva familia, nuestra nueva posición. Pero escuchen, el siguiente paso ahora es romper los patrones pecaminosos que traemos arrastrando de nuestras familias biológicas. El crecimiento de tu vida cristiana y el crecimiento de mi vida cristiana es romper con aquello que fue profundamente arraigado dentro de nosotros y que ahora sigue teniendo efectos en nuestra vida diaria. De eso se trata esta campaña. Dios quiere sanarnos emocionalmente para sanarnos espiritualmente. Bendito sea su proyecto y su plan para la humanidad. El punto es este: tú debes retroceder para poder avanzar. Debes romper con el poder del pasado. Ahora, antes de pasar a considerar cuáles son los pasos para romper con el poder del pasado,
Déjeme hacerle un poquito de contexto para que podamos observar la vida de José y podamos extraer los principios que él aplicó, que Dios aplicó en él, para aplicarlos en nuestra vida también. ¿Le parece? Entonces, mis hermanos, lo primero que quiero mostrarle, ¿verdad? Es que quiero mostrarle un genograma familiar de José, para que podamos ver a grandes rasgos cuál era la situación de vida de José en medio de la familia que creció, para que nosotros también podamos hacer nuestro propio genograma familiar, que tal vez nunca hemos hecho, nos da miedo, nos da pena, ¿verdad?, hacerlo, para poder ver también cuál es nuestra propia situación y cuáles son los patrones que estamos arrastrando que tal vez ni nos hemos dado cuenta. Miren, mis queridos hermanos, aquí un pequeño genograma, ¿verdad?, de la familia de José. José es el que está en color azul, ¿lo ven? Y es uno de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Ahora observen por favor a Jacob, su papá. Tuvo 4 esposas. Raquel es la amada, es la que él más amaba, se enamoró de Raquel. Pero también, ¿verdad?, tuvo de mujer a Silpa, a Bila y a Lía, bueno, Lea, ¿no? ¿Se pueden imaginar, hermanos, a estas 4 mujeres viviendo bajo el mismo techo? ¿Se pueden imaginar a todos estos niños pequeñitos corriendo, ¿verdad?, por la casa bajo una situación así? Qué tremendo. Ahora, déjeme decirle esto, porque esto es lo que a veces no observamos cuando leemos la Biblia. Por eso esta campaña nos ayuda. Déjeme decirle, Jacob no está haciendo más que repetir los patrones de conducta de su papá. ¿Quién fue su papá? Isaac. Isaac tuvo con su esposa Rebeca, que no me la pusieron ahí, ¿verdad?, 2 hijos, Jacob y Esaú. Y déjeme decirle que en esta familia hubo favoritismos. ¿Quién era el favorito de Rebeca? Era Jacob. ¿Quién era el favorito de Isaac? Era Esaú. Había rivalidad entre los hermanos, ¿no? Había problemas matrimoniales entre Isaac y Rebeca, y había problemas en sus hijos, había mentiras, era una situación terrible. Pero déjeme decirle que Jacob estaba repitiendo pues el mismo patrón de conducta de su papá, ¿verdad? Aquí yo me brinqué porque debí mencionar que Jacob y sus esposas tenían esos patrones de conductas, pero también los tenía Isaac, ¿no?, con su esposa Rebeca y sus favoritos. Y lo mismo pasó también con Abraham. Ahí no lo pusieron, ¿verdad? De hecho, quiero pedirles que busquen un genograma más amplio, ¿verdad? Porque Abraham tuvo como esposa a Sara, pero también tuvo como esposa ¿a quién? A Agar. Y con Agar tuvo otro hijo que se llamó Ismael, el hermano de Isaac, ¿no? Y aparte tuvo otra esposa, Setura. Entonces tuvo 3 mujeres. O sea, es un entramado de problemas tremendos. Hay mentiras, hay favoritismos, hay matrimonios enfermos, una situación terrible. Y quiero que observen esto, mis hermanos. Abraham hereda eso a su hijo Isaac. Isaac repite el patrón. Isaac hereda eso a su hijo Jacob y Esaú. Ellos repiten el patrón. Y Jacob y Esaú heredan eso a sus propios hijos. Todos los hijos de Jacob están llenos de envidia, ¿verdad? Quieren matar a su propio hermano, quieren deshacerse de él. No, era una situación terrible. Sus hermanos, ¿verdad?, están celosos, tienen envidia, y encima de todo, José tiene sueños de grandeza, ¿no? Y todavía va y se los cuenta a ellos. ¿Se acuerdan los sueños de José? Por eso que le llaman José el soñador. Dice que veía que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Vio unos montones de espigas, ¿verdad?, que se inclinaban al montón de él. Así que sus hermanos dijeron, ya basta, ¿no? Entonces José pasa por 3 traumáticas experiencias. Algunos de los que están aquí hoy, ¿verdad?, hemos sufrido quizá traumas. De acuerdo a la definición, si lo quieren anotar, trauma es una experiencia fuerte que tiene efectos duraderos. Eso es un trauma, porque es importante que nosotros lo podamos entender. Trauma es una experiencia fuerte que tiene efectos duraderos.
Esto despedaza el sentido de seguridad que tiene uno en el mundo. Voy a repetirlo, hermanos. Los traumas, que son experiencias fuertes que tienen efectos duraderos, despedazan el sentido de seguridad que uno tiene en el mundo. Esto tiene enormes repercusiones a través de nuestras vidas. Podemos ver, mis hermanos, 3 traumas principales que le ocurrieron a José y que marcaron su vida para siempre. Rápidamente se los quiero dar. El primero es a los 17 años, primer trauma de José. Sus hermanos lo odian tanto que lo arrojan en un pozo profundo, como leemos en Génesis 37:24. Esta es la traición a manos de sus propios hermanos. Si puedes imaginarlo, este pozo no tenía agua, el pozo es muy profundo y José está en una total oscuridad. No puede ver nada en un pozo así, está gritando y nadie responde a sus clamores por ayuda. Nadie sabe cuán duro es esto. Esto es un trauma terrible, el sentimiento de impotencia, mis hermanos, y la falta total de control invade todo su cuerpo. Finalmente es vendido a los egipcios como esclavo por el equivalente de 2 años de salarios, lo cual equivaldría en México a unos 200,000 pesos. El segundo trauma de José, mis hermanos, es la pérdida. Como resultado de ser vendido como esclavo, ¿qué le pasó a José? Perdió todo. Perdió a su madre, perdió a su padre, perdió su cultura, perdió su nación, perdió su idioma, perdió su crianza, perdió su lugar, su apoyo, su libertad, sus amigos, pierde todo. ¿Te puedes imaginar, hermanos, a una persona con mayores traumas que esta persona? Ahí está en la Biblia, mis queridos hermanos y mis amigos. Y el tercer trauma, ¿verdad? Bueno, antes quiero decir, solo puedo imaginar las cicatrices que José lleva en su interior. ¿En quién puedo confiar? No puedo confiar ni siquiera en mi propia familia. Estoy tan furioso. José se pudo haber comportado como lo hacemos muchos de nosotros, como una persona enojada todo el tiempo. Por cierto, esta semana uno de los devocionales nos preguntaba, ¿qué es lo que te mantiene enojado todo el tiempo? Y muchos ni siquiera sabemos contestar esa pregunta. Negamos y decimos que nada, pero todo el tiempo estás enojado. Finalmente, mis hermanos, el tercer trauma es su experiencia en la cárcel, su experiencia en la prisión. No sabemos cuánto tiempo estuvo en la cárcel, probablemente unos 11 a 13 años. Las prisiones, mis hermanos, no son un lugar para ir de paseo, menos en ese tiempo. Si recuerdas la historia, él era esclavo de un hombre llamado Potifar, ¿recuerdan? La esposa de Potifar pensaba que José era un hombre muy atractivo y trató de llevárselo a la cama. Él rehusó y entonces ella, por odio y despecho, inventó una historia, ¿verdad? Diciendo que él había intentado violarla. Él es injustamente acusado y arrojado en la prisión. Hermanos, este es José, nuestro personaje de hoy. Estamos hablando de alguien que carga un profundo peso a causa de su familia. Esto es demasiado. Quiero que me digas, ¿cómo puede una persona así seguir adelante? ¿Cómo puede José seguir adelante, hermano? ¿Cómo recibes este tipo de golpes en la vida, esta clase de golpiza, esta clase de formación? ¿Recuerdas las 5 necesidades básicas que vimos hace un momento? Las 5 necesidades básicas para desarrollarnos saludablemente. José no tuvo ninguna de estas. ¿Cómo hará este muchacho para salir adelante? Pues, mis queridos hermanos, les adelanto, parte de la respuesta es que José tiene que romper el poder del pasado. Ustedes conocen el resto de la historia, ¿no es así? José pasa de ser un esclavo y de ser un preso a ser el poderoso regente de Egipto. ¿Recuerdan? Tenía la habilidad de adivinar sueños, entonces adivinó sueños en la cárcel. Después el panadero, me parece, lo recomendó con el faraón. Trajeron a José, adivinó el sueño de faraón. El faraón detectó la habilidad que esta persona tiene y lo puso
como el segundo en importancia en todo Egipto. Solo había una persona más poderosa en todo el imperio egipcio que José. ¿Saben quién era esa persona? Faraón, pero él era el número 2, él tenía todo el poder. ¿Y qué creen, mis hermanos? Ahora sus hermanos vienen a comprar alimentos a Egipto. Es la oportunidad de oro, ¿no es así? Es la oportunidad para desquitarse. Pudo haberlos asesinado, pudo haber sido cruel con ellos, pudo haberlos encarcelado por unos 10 o 13 años, empacho viejo, ¿no? José pudo haber dicho que su familia ya no tiene importancia para él. No es cierto, pudo haber dicho eso. Ustedes no me interesan, ustedes me hicieron mucho daño, ustedes me lastimaron tanto, ustedes ya no son parte de mi familia. Pero escuchen, el hijo mayor de José fue llamado Manasés. ¿Se acuerdan aquí en la gráfica que nos pusieron? Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Pues escuchen esto, mis queridos hermanos. El nombre Manasés significa el que hace olvidar. José está intentando olvidar. Cada vez que se acuerda, llora. Eso lo lastima. Quiere olvidar su pasado. Y mire cómo le puso a su hijo, a su primer hijo. ¿Cómo le puso? El que hace olvidar. Hermanos, así enfrenta a la gente el problema de su pasado. Lo quieren olvidar. Las personas quieren olvidar el pasado, no se quieren acordar, lo niegan. No tengo pasado, no pasó nada. Vivimos como si nada hubiera sucedido. Déjame decirte esto en el nombre del Señor. No es la manera de resolver el pasado. La manera de resolver el pasado no es negándolo. La manera de resolver el pasado no es ocultándolo, decir que nada pasó. No, tienes que tomar el toro por los cuernos. Tienes que retroceder, tienes que enfrentar el pasado y tienes que romperlo para poder seguir adelante. Dios quiere que sepas eso y quiere que lo hagas. Ese es uno de los propósitos de esta campaña. Al analizar, mis queridos hermanos, la historia de José, nos damos cuenta que José hizo 3 estrategias prácticas para romper el poder de su pasado. Tuvo que retroceder para poder avanzar. ¿Cuáles son los pasos prácticos de este proceso? Es fascinante. Como siempre, la bendita palabra de Dios es fascinante. Esta es una de las razones por las cuales su servidor está enamorado de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es fascinante. Y Dios pintó en el lienzo del libro de Génesis, a través de la vida de esta persona tan golpeada y tan lastimada como quizá nadie más, los pasos para romper el poder del pasado. Eso es muy útil para mí, espero que lo sea para ti. Dios te quiere llevar al siguiente nivel, pero no podrá llevarte si no puedes romper con tu pasado. Así que si ustedes me acompañan, mis queridos hermanos, veamos entonces los 3 pasos para romper el poder del pasado. Número 1, reconoce tus malas raíces familiares. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, mis queridos hermanos, si queremos romper con el poder del pasado que nos tiene atorados, que nos tiene en el hoyo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Reconocer nuestras malas raíces familiares. Tienes que aceptar los viejos patrones de conducta que aprendiste en tu familia. Tienes que reconocer el daño y las heridas, los prejuicios que te ocasionaron. Debes dejar de negarlos. Reconoce tus malas raíces familiares. Si no lo haces, no podrás avanzar. Es muy fácil ignorar o menospreciar esto, especialmente conforme nos hacemos viejos. No nos gusta mirar, hermanos, profundamente en el iceberg familiar. No nos gusta ver el pasado. ¿Cuáles fueron los patrones de conducta malas que hemos heredado? No nos gusta. Hermanos, muchas personas no sanan porque viven negando su pasado. No reconocen sus malas raíces. Todo estuvo bien.
Pues así, ¿cómo vas a avanzar? Pensar, mis hermanos queridos, en José avanzando, tratando de creer que nada había pasado, es absurdo, ¿no es cierto? Y esto aplica para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que esto fue lo que hizo José? Bueno, mis hermanos, ¿cómo se explica el llanto de José? ¿Por qué llora José en la manera en que lo hace? Analicemos por favor la palabra de Dios y extraigamos el principio. Miren cómo dicen los versículos 6 y luego el 24 de Génesis 42. Es tremenda la palabra de Dios, muy reveladora. ¿Qué dice? José, dice, era el Señor de la tierra. Ya expliqué eso. Quien le vendía, dice, a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. En ese momento ellos no saben que es José. ¿Estamos de acuerdo? Y luego pasaron muchas cosas, porque ese es el versículo 6, ¿no? Ahora llegamos al 24. José ya los reconoció. Miren lo que pasa en el versículo 24. Es una cosa tremenda. ¿Qué dice? Y se apartó José de ellos. ¿Y qué dice? Y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Quiero pedirles si tienen una pluma, mis queridos hermanos, porque esto es fascinante. Este es uno de los métodos que aprendimos en 40 días en la palabra. Siempre aplico este método, aunque podemos aplicar los otros también. Subrayen estas 3 palabras. Miren lo que hizo José. Primero, ¿qué hizo? Se apartó. Segundo, ¿qué hizo? Lloró. Y tercero, ¿qué hizo? Volvió. Díganme, mis queridos hermanos, ¿qué cosa es eso? Hermanos, este es su retiro espiritual, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que da José? Se aparta. ¿Cuál es el segundo? Llora, saca las cosas. Y tercero, regresa con ellos. ¿Qué cosa es ese proceso, mis hermanos? Esto es lo que se conoce en términos modernos como un retiro espiritual. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que habemos personas, ¿verdad?, que jamás hemos hecho un retiro espiritual. Por cierto, mis queridos hermanos, el 4 y 5 de noviembre vamos a llevar a cabo nuestro retiro Celebremos la Recuperación. Y yo siempre los estoy motivando, invitándoles a participar, porque todos necesitamos retiros espirituales. Miren el proceso de José, ¿no? José se enfrentó con su pasado, tuvo su proceso. Eso es retroceder para poder avanzar, es romper el poder del pasado. José rompió con el poder del pasado. Eso se ve un poquito mejor corroborado en el siguiente párrafo. Vean Génesis 45, 1 y 2. Es una maravilla la palabra de Dios, bendita sea. ¿Cómo dice? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, o sea, empezó a gritar: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Subraya, al darse a conocer José a sus hermanos. Voy a pedir a mis hermanos, ¿verdad? Si allá arriba nos subrayan eso y nos lo ponen en la pantalla. Ayúdenme, por favor, denle agilidad a mi exposición, ¿verdad? No quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Ahí está. Ahora, vean el versículo siguiente, por favor. Miren lo que dice. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Hermanos queridos, ustedes que leen la Biblia conmigo, díganme, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo José? Sí, escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, José abre su corazón y se confiesa. Esto es lo que las técnicas modernas llaman el franqueo. El abrir el corazón, el confesarse, el franquearse. Hermanos, José rompe con su pasado, toma la decisión, perdona a sus hermanos y toma un nuevo rumbo.
José no repetirá más esos patrones. José dice: no repetiré los patrones de mi padre, no repetiré los patrones de mis abuelos, no repetiré los patrones de mis bisabuelos ni de mis tatarabuelos. Yo seré diferente, trataré de vivir la vida que Dios quiere que viva. Voy a romper con el pasado. Esto no me afectará más. Entre los capítulos 42 al 45, mis queridos hermanos, José tiene su proceso sanador. Se acuerda del mal en sus hermanos, del mal que su familia le ha infringido. El pasado regresa, le da una profunda tristeza. Se da cuenta que él es parte de esa familia, que los mismos genes que sus hermanos tienen, los tiene él. ¿Qué va a hacer con ese pasado? Puede vengarse. De hecho, les hace pasar a sus hermanos momentos terribles, ¿no es así? Si tú lees de los versículos 42 al 45, te vas a dar cuenta que él les hace pasar a sus hermanos momentos de desesperación. De hecho, tú estás viendo, ¿verdad? Y como que se va a desquitar y tú estás contento y dices: sí, que se desquite, para que sufran los canallas, ¿no? Pone, por ejemplo, el dinero en el saco con ¿cómo se llama? Con trigo. Ahí esconde el dinero. Les hace una trampa y hace venir a su hermano menor. ¿Se acuerdan quién era el hermano menor de José? Benjamín. Hace venir a su hermano. Cuando lo ve no puede aguantar porque no ha visto a su hermano. Tiene como 17 años su hermanito. Él nunca lo ha visto y lo ve y no puede aguantar. Empieza a llorar al ver a su hermano. Así que tiene que retirarse. Y mis queridos hermanos y mis amigos, esconde su copa de plata en el saco de Benjamín. Uno piensa que José se va a desquitar, que José, mis hermanos, va a crear una situación de venganza. Pero escuchen, mis queridos hermanos, José reconoce el daño, pero decide romper con ese pasado. No va a repetirlo. Para romper el poder del pasado hay que reconocer tus malas raíces familiares, los daños recibidos, las heridas ocasionadas y los malos patrones de conducta heredado. Jamás podremos avanzar a una transformación verdadera de nuestras vidas. Jamás podremos ir al siguiente nivel, a una vida llena de la presencia del Espíritu. No lograremos, mis hermanos, lo que Dios ha soñado para nosotros, a menos que tengamos la valentía de ir hacia atrás, agarrar al toro por los cuernos y romper el pasado, y entonces ir hacia adelante en el nombre de nuestro gran y poderoso Dios. Quiero que te des cuenta de esto, mi querido hermano. Sanar requiere que yo reconozca que realmente hay un iceberg en mí y que es profundo. El hecho es que el efecto de tu familia sobre ti es mucho más profundo de lo que quieres reconocer. Así que, mis hermanos, este es el primer paso. Necesitamos reconocer nuestras raíces familiares, dejar de estarlas negando y tratar de enfrentarlas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Dios se da cuenta de eso en la vida de José y Dios dice: te voy a ayudar. Y Dios se da cuenta de eso en tu vida y Dios se da cuenta de eso en mi vida y Dios dice: te amo, te quiero ayudar. Ya no quiero que vivas así. Aquí está esta campaña, hijo mío, hija mía. Número 2, mis queridos hermanos. Anotemos si gustan, por favor, el segundo paso, que por supuesto, como siempre en la Biblia, pues es genial. Número 2, discierne lo que Dios quiere hacer a través de tu familia y tu pasado. Esto está tremendo, hermanos. Discierne lo que Dios quiere hacer a través de tu familia y tu pasado. Este es el segundo paso. Mis queridos hermanos, este es el mensaje de Génesis capítulo 50. Dios desea que aprendamos a discernir lo bueno en medio de lo malo. Especialmente el versículo 20. Miren cómo dice el versículo 20, Génesis 20:50. Este es un texto tan genial
tan bello, tan poderoso, que haríamos bien todos de aprenderlo de memoria y tenerlo presente todo el tiempo. ¿Cómo dice? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lo que hoy estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Salvar la vida de mucha gente. Hermanos queridos, me gustaría que me dijeran, ¿qué nos está revelando José en este versículo? ¿Qué nos está mostrando José acerca de sí mismo en este versículo? Escuchen por favor, es admirable. José nos está mostrando discernimiento. José está mostrando que tiene la habilidad de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, mis queridos hermanos? Guárdalo en tu mente y en tu corazón y jamás lo olvides. Es la capacidad de enfocarnos y ver lo bueno y lo valioso en medio de lo confuso y lo malo. Tener la capacidad de discernimiento es tener la capacidad de ver lo bueno y lo valioso en medio de lo confuso y lo malo. ¿Qué cosa es eso? Discernimiento. Escuchen, hermanos queridos y amigos, Dios te colocó en una familia en cierto momento de la historia. Él sabía todo lo que iba a pasar y aún así te puso allí. ¿Sabes por qué? Porque Él tenía y tiene un plan. Lo hizo para tu bien. Acéptalo de una vez y cúrate para siempre y deja ya de lamentar tu pasado. Deja de quejarte, sácale oro a las circunstancias de tu vida, porque así lo planeó Dios. ¿Puedes creerlo? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. No hay duda, mis hermanos, de que Dios tiene un buen propósito. Aún para aquellos que han tenido un trasfondo muy difícil y abusivo. En el versículo 20, Dios nos está diciendo esto claramente. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Para lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José logra discernir lo que Dios quiere mediante su familia y su pasado. ¿Te das cuenta? Así se rompe el poder del pasado. Hay que retroceder y ver por qué sucedió lo que sucedió. Así se rompe el poder del pasado. Gloria a Dios. Conocemos todo el desastre de José, pero el punto de la historia en la familia de José es que Dios siempre está trabajando de una forma muy discreta y misteriosa en medio del desastre. Dios está trabajando para mover a José a un lugar en Egipto para bendecir y salvar a muchas personas. Dios está también operando con un propósito mediante los hermanos de José, que están en rebeldía contra Dios, ¿no es cierto? Dios está operando con un propósito a pesar de los hermanos de José y un padre disfuncional para completar lo que él quiere completar. Hermanos, los hermanos de José no tienen idea, ¿no es cierto? No ven nada de lo bueno que Dios está haciendo. Están totalmente ajenos a la obra de Dios. Todo lo que tienen es temor, ansiedad y culpa. Voy a decir esto, mis queridos hermanos, con toda la intención de mi corazón. Así es como actúan las personas que no tienen discernimiento. Las personas que no son capaces de ver la mano de Dios actuando atrás de las circunstancias, terminan con mucho miedo, con mucha ansiedad y culpa. Cuando la gente ven hacia su pasado, se llenan de miedo, de temor y de culpa, porque no son capaces de ver la mano de Dios operando en esas circunstancias.
Paso número 2, tú necesitas discernir lo que Dios quiere hacer a través de tu familia y tu pasado, porque si no lo descubres, no lograrás romper el pasado. José ha aprendido eso. Por eso José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. ¿Qué tiene José que no tiene el resto de la gente? José tiene discernimiento. Es capaz de ver lo bueno y lo valioso aún en medio de lo confuso y lo malo. Para la mayoría de nosotros, hermanos, ocurren cosas en nuestras familias que no fueron intencionales. Pero algunas veces somos intencionalmente lastimados por nuestra propia familia. Algunas veces hubo un intento malvado de abusar de ti. Pero quiero decirte algo: Dios usa todo para tu bien. Tal vez esa persona lo planeó para denigrarte. Tal vez esa persona lo planeó para denigrarme, para ignorarme. Pero Dios usa todo para el bien. Tal vez tú lo planeaste para desatenderme. Tal vez fuiste desatendido. Tal vez fallaste como padre apoyándome y criándome. Pero ¿sabes qué? Dios usa todo para tu bien. Dios tiene planes para mí que son buenos. En medio de todo esto, Dios está urdiendo su propio plan. Nosotros tenemos nuestros planes, pero Él tiene su propio plan. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Es fascinante la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Que se cumpla sobre nosotros la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? Sabemos, detente. Este es el discernimiento otra vez. ¿Cuál es la palabra clave del empiezo? Sabemos. La diferencia entre aquella persona y yo, entre aquella persona y tú, es que tú y yo sabemos. El problema está en la gente que no sabe. Sabemos que para los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Por eso te puedo decir, por eso te puedo asegurar, tu pasado no es un fracaso, tu pasado no es un hoyo permanente, tu pasado puede ser derrotado, puede ser vencido. Rompe con el pasado confiando plenamente en el poderoso Dios que tiene un gran plan. ¿Quieres el ejemplo supremo? ¿Quieres el ejemplo más sublime que hay en toda la historia de la humanidad? Ahí te va. Jesús fue crucificado, murió, sufrió y murió en la cruz. Satanás tal vez lo haya visto como un triunfo de él, pero ¿sabes qué? Eso se transformó en la salvación de la humanidad. ¿No fue así? Por eso las peores cosas que tal vez has pasado o estás atravesando se convierten en una bendición cuando se las entregas a Dios para que Dios las redima. Hermanos, para romper el poder del pasado hay que discernir lo bueno que Dios ha planeado mediante nuestra familia y mediante nuestro pasado. Si no hacemos eso, jamás vamos a sanar. Vamos a seguir repitiendo
los patrones nocivos que nos han mantenido en el hoyo siempre, todo el tiempo. Y finalmente, mis hermanos, número 3, es fascinante la palabra de Dios, bendita sea. Número 3, decide tomar la decisión de pagar el precio de tu crecimiento. Decide tomar la decisión de ¿qué? Pagar el precio de tu crecimiento. Les voy a decir esto, mis queridos hermanos, préstame tu atención un segundo. Vemos el paso número 1 y decimos, wow, qué bonito el paso número 1. ¿Se acuerdan cuál es el paso número 1? Reconoce tus malas raíces familiares. Sí, las reconozco. Luego vamos al paso número 2 y decimos, wow, qué lindo el paso número 2. ¿Cuál es? Discierne lo que Dios quiere hacer a través de tu familia y tu pasado. Pero llegamos al paso número 3 y ¿qué sucede, mis hermanos? Ahí es donde la puerca, tú eres el rabo. Porque escuchen, hermanos, voy a decir esto con tristeza de mi corazón porque también es parte de mi propia experiencia. Vemos a lo lejos lo bonito que la vida puede ser, que Dios nos quiere dar, pero no queremos pagar el precio de nuestro crecimiento. Solo nos quedamos como el chinito, milando. Hermanos, debes tomar la decisión de pagar el precio de tu crecimiento. Hacer esto es trabajo duro. Hacer esto no es fácil y no se puede lograr rápidamente. Mientras no estés dispuesto a pagar el precio, no vas a salir del hoyo. Pero miren, hermanos, José se atrevió a dar el paso. Es increíble esta persona. Creo que por eso está ahí en la Biblia, ¿no? Miren lo que dice Génesis 50, 20 y 21. El 20 ya lo analizamos, entonces nada más es el trasfondo. Vamos a analizar el 21. Miren el 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, ya analizamos eso, mas Dios lo encaminó a bien, bendito Dios, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero miren la decisión que toma en el 21, en el siguiente. ¿Qué dice? Ahora pues, no tengáis miedo. Ya lo subrayé, mira. ¿Qué dice? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Díganme una cosa, mis hermanos. ¿Qué es lo que José está haciendo aquí? Ustedes díganme. Escuchen, hermanos. Esto que José decide hacer implica un costo, ¿sí o no? Para sustentar a su familia que le ha hecho daño, eso le va a costar a José, dime, ¿sí o no? Pero él lo asume. Escuche, por favor, reflexione conmigo. Vengarse y desentenderse es lo más fácil que podía hacer, ¿sí o no? Pues ya murió mi papá. Ahí encárguense ustedes, que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿Se acuerdan de lo que me hicieron? Ahora es mi turno. Ahuequen el ala. Escuchen, hermanos, esto es increíble. Pero si José hacía eso, entonces José sería igual o peor que ellos. José se atrevió a pagar el precio. Mejor el esfuerzo que vivir atorado en el pasado. Escuchen lo que les voy a decir, es fascinante. José pagó el precio de su crecimiento en la prisión. ¿Cómo creen ustedes que se mantuvo José 13 años en Pacho Viejo? ¿Saben cómo se mantuvo este joven? Creyendo que Dios tenía un propósito detrás de todo.
José pagó el precio de su crecimiento. Se resistió a ser manejado y movido por los sentimientos de odio y resentimiento que se merecía su familia. Dijo: ya no más esto. Yo no voy a vivir así. Yo creo en Dios, yo confío en Él y creo que Dios tenía un plan atrás de todo esto y voy a ir hacia adelante de la mano de Dios. José tomó la decisión de pagar el precio de su crecimiento. Tal vez no quieras ir por tu ruta. Tal vez no quieras ir por esta ruta, porque tu iceberg es demasiado grande o demasiado aterrador. Tal vez piensas: Paz, tú no sabes lo que hay en el fondo de mi vida. Paz, tú no conoces mi pasado. Me da pena y vergüenza contártelo. Tal vez no quieres ir por esta ruta porque tu iceberg es demasiado grande o aterrador, pero quiero animarte a que lo hagas. Dios te guiará paso a paso. Mira lo que dice Hechos 7, 9 y 10. Es fascinante la palabra de Dios. Mira lo que dice. Los patriarcas, dice, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero subraya esta frase, ya está subrayada en tu pantalla. ¿Cómo dice? Dios estaba con él. Y no solo estaba con él, ¿qué más hizo Dios? Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios es Dios. Dios es bueno y cuenta contigo para que seas una persona de bendición en este planeta. Aunque no lo creas, Dios te hizo nacer y te puso aquí para que tú seas una bendición en este planeta. Y si no vas a ser una bendición o no estás siendo una bendición, no estás cumpliendo con el sueño de Dios para tu vida. No tengas miedo. Toma la decisión. De hecho te lo puse ahí, dice conclusión. Toma la decisión hoy de romper el poder de tu pasado. Escribe tu compromiso. Yo me comprometo a seguir los pasos para sanar y romper mi pasado y seguir al siguiente nivel. No sé dónde te encuentras en este momento, pero quiero invitarte a despojarte de las hojas de higuera de tu apariencia. Quiero que salgas de entre los árboles y recibas el amor de Dios sobre tu vida en esta mañana, en esta tarde. Permite que Dios te visite, que su Espíritu Santo descienda sobre ti. Inicia tu proceso. Hay que ir atrás, tomar el pasado por los cuernos, romperlo y seguir adelante. Dios está esperando tu decisión. ¿Qué vas a hacer? Quiero invitarte a que nos pongamos de pie y, acompañados por nuestro grupo de alabanza, le respondamos a Dios con esta bella canción de fe. Al decirlo, créelo y deja que Dios hable a tu corazón y te limpie y te llene y te transforme.